modo, pero gracias a Dios que estamos conectados y gracias a Dios que seguimos perseverando en el camino del Señor y seguimos perseverando en el crecimiento espiritual. Por eso estamos en este momento transmitiendo desde este lugar, desde la sede del Centro Cristiano Esperanza en Darampé 835 en la ciudad de Azul, y estamos para tener un tiempo, como decimos siempre, de crecimiento, aprendiendo la palabra de Dios y dejando que el Espíritu Santo nos transforme y nos lleve a la imagen de Cristo, a la estatura de ese varón perfecto que es la aspiración de nuestra alma. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 25. Como siempre te digo, anotá también los textos que vamos a ir compartiendo durante el estudio, así podés volver a verlos después cuando repasás el estudio, porque la idea es que luego que has tenido el estudio lo repases tus notas, repases los textos bíblicos, para que el conocimiento se fije y puedas ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor, porque en una primera escucha uno recibe, pero muchas cosas se pierden. Y esta manera también es una buena opción de que puedas volver a ver el video si te quedaron dudas, que puedas escuchar los audios que enviamos después, si te quedan dudas, pero lo importante es que trabajes en tu crecimiento cristiano. Así como un bebé no crece por casualidad, si bien su organismo se desarrolla por naturaleza, pero para que se desarrolle de manera sana y fuerte necesita el alimento y el cuidado de los padres. De igual manera, el cristiano no se desarrolla fuerte y victorioso por casualidad. Se desarrolla en un cristiano fuerte y victorioso que puede alcanzar la estatura de Cristo cuando recibe el alimento, cuando rumea ese alimento, como se nos enseña en el Salmo 1, y cuando cada una de las palabras que recibe son aplicadas en su vida y puesta en práctica. Así que vamos a ir al libro de San Mateo capítulo 25. Vamos a leer capítulo 25, versículo 1 hasta el 13. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es hora de despertarnos del sueño. Y yo creo que este es el tiempo en el que la iglesia está escuchando este clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirles. Yo creo que este clamor es lo que está, o esta pandemia, mejor dicho, es lo que está provocando que la iglesia pueda oír este clamor alrededor del mundo, alrededor del planeta. Los pastores coinciden, los ministros coinciden en que, al menos aquellos que están basados en la palabra de Dios, en que las señales están dadas y que Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. En estos días me enteré que en la fiesta de las trompetas este año en Israel, que comenzó el día 6 y se acaba el día 18 de septiembre, el 18 de septiembre deben sonar las trompetas que en la fiesta de las trompetas en Jerusalén,
este sonar de trompeta, este sonar del shofar, simboliza la venida del Mesías. Desde que el templo fue destruido en el año 70 por el emperador Tito en Jerusalén, nunca han vuelto a sonar las trompetas en el lugar donde van a sonar, que es el lugar del templo. Jerusalén, los judíos han conseguido un permiso para hacer sonar las trompetas en el lugar del templo donde originalmente se hacían sonar. No es casualidad, hermano. Cada hecho de la venida de Jesucristo fue confirmado en las fiestas judías, porque todo lo que tiene que ver con la fiesta judía son sombra de aquello que el enviado, de aquello que el ungido, que el Mesías cumpliría cuando viniera en su ministerio a la tierra. Así que esto no es más que una señal más que nos adelanta o que nos lleva un paso más adelante hacia la venida de Jesucristo. Y no puedo decir que ese día va a venir el Señor, pero que ese día va a estar muy cercano a la venida de Cristo el 18 de septiembre, eso es categórico, hermanos. No podemos negar que la situación que estamos viviendo, que los hechos que se están viviendo, significa que Cristo viene y que Cristo viene muy pronto. Que ya el decir Cristo viene pronto como el común denominador que teníamos los cristianos de Cristo viene, o como cantábamos, ya viene Cristo, señales hay, y quedaba solamente en el canto, ya eso pasó, ya es historia. Hoy es una realidad que estamos en la inminente venida de Jesucristo. De un momento a otro, Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Las señales son contundentes, las profecías que se han levantado en estos últimos tiempos alrededor del mundo de diferentes profetas, y no de profetas reconocidos, pero sí de profetas que han buscado a Dios y que han sido vírgenes, que se han llenado del Espíritu Santo mientras la iglesia estaba dormida. Todos los profetas nos anuncian que Jesucristo viene, que el Señor ha dicho es la hora, es el momento, se aproxima el momento en el que Jesucristo venga con la autoridad del Padre a levantar a la iglesia llena del Espíritu Santo desde de aquí de la tierra. Así que necesitamos estar, y esta es la palabra clave para el día de hoy, preparados. Yo quisiera que lo digas conmigo ahí donde estás. Preparados. Necesitamos estar preparados. El Señor hace un tiempo atrás, hace algunas semanas atrás, el Señor me despertó con esta frase: decirle a la gente que se prepare, decirle a la gente que esté lista. Esto me ha dado vuelta tanto en la cabeza todo este tiempo, tratando de armar todo el sentimiento que Dios puso junto con esa frase en mi corazón. Por un lado, hay muchos profetas que se han levantado y han dicho a los cristianos tienen que prepararse, y tienen que prepararse con alimentos, porque viene un tiempo de hambre, de escasez en la tierra. Y no considero que no está mal, que no haces mal en si te preparas con alimentos, porque uno no necesita ser ni profeta ni mago para saber que van a venir tiempos difíciles en cuanto a la economía en todo el planeta, no solo aquí en Argentina. Hace unos días escuchaba de alguien, de un americano que decía, y esto fue antes de la pandemia, que la buena economía norteamericana era una utopía, era un sueño, una fantasía. Así que en todos lados la economía se ve desplomarse. No está mal si haces eso. Ser previsor no es malo. El Señor le dijo a José que guardara alimentos mientras tenía para cuando no tuviera, y así alimentó a naciones en su momento. Pero también debemos estar seguros y asegurados de que el Señor es nuestro proveedor y que nada nos va a faltar. Así que eso vos ponelo en una balanza conforme a tu situación económica, y vos de ahí podés sacar una conclusión. Esto yo lo dejo como paréntesis y como aporte humano al mensaje. Pero en lo que yo quiero hablar en esta noche, la pregunta que yo te quiero hacer es si estás preparado para el cielo. Esa es la pregunta que yo te quiero hacer. Y el título de mi mensaje es
preparados para el cielo. Ese es el título de mi mensaje. Mi intención es que vos puedas hacerte un análisis para saber si estás preparado para que cuando Cristo llegue seas arrebatado con toda la iglesia y estés preparado para la sociedad celestial. Porque la sociedad celestial es muy diferente a la sociedad del mundo, a la iglesia que tiene sus fundamentos en la Biblia, ¿no? Que tiene una estructura bíblica. Vamos a ver si estamos preparados o no. Una cosa que ayer hablaba con el pastor, le decía, ¿por qué por cuánto tiempo, por muchos años uno escuchaba la palabra, hay que prepararse porque Cristo viene, y parecía que a los cristianos se les paraban los pelitos de la nuca, ¿no? Cuando decíamos, hay que prepararse porque Cristo viene, y era como un encendedor a tener miedo, a estar asustados, y es precisamente lo contrario. El Señor nos ha enseñado en la palabra de Dios cómo prepararnos precisamente para que estemos prevenidos, para que estemos listos para cuando Cristo venga. Yo pensaba en los soldados. Los soldados se preparan, tienen actividades, aun cuando no hay guerra, obviamente, pero ellos se preparan todo el tiempo, están en el cuartel o donde sea que se preparan, y están horas preparándose y reciben un sueldo todos los meses porque ellos lo que hacen es prepararse. Y a lo mejor por años no han tenido que hacer ninguna actividad particular en cuanto a su preparación, que es el enfrentamiento por ahí en una guerra o en alguna situación de defensa. A lo mejor no lo tuvieron que hacer nunca, pero están preparados siempre, porque en el momento en que se lo necesite para que desarrolle la actividad para la que se preparó, el soldado va a estar listo. No va a estar nervioso, no va a tener miedo, no va a decir qué es lo que tengo que hacer, porque ya sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Ustedes y yo somos soldados de Jesucristo. Y llegó la hora en la que los soldados de Jesucristo nos tenemos que poner de pie y comenzar a actuar como el ejército de Dios que somos aquí en la tierra. ¿Estás preparado? Yo sé que sí, porque el Señor nos ha preparado para eso. Si Dios nos puso en esta hora... Hoy hablaba con el Señor y le decía, Señor, yo entiendo, estoy entendiendo ahora que todo lo que hemos vivido, todo lo que Él nos ha permitido vivir, conocer, aprender, entender, fue toda una preparación y equiparnos para este tiempo que tenemos que enfrentar ahora. Hermanos, Dios es fiel, Dios es todopoderoso. Dios es grande en sabiduría, Él entiende exactamente lo que hay en nuestro corazón, pero Él te ha preparado para este tiempo. Él te ha preparado para esta hora. Él eligió que vos estuvieras en la escena de toda esta situación mundial justo en este tiempo. Y si no hubiera sido de ese modo, no hubieras nacido para esta hora. Hubieras nacido momentos anteriores, años anteriores, o no hubieras venido al mundo directamente, pero Dios te ha preparado para esta hora, por eso te llamó, por eso te capacitó, por eso te dio dones, por eso te llenó del Espíritu Santo, para que vos en este tiempo puedas ponerte dentro de las filas del ejército de Dios y cumplir tu función de manera perfecta, porque eso es lo que Dios hace en nosotros, nos perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos perfecciona. Ahora, vamos a ir a nuestro tema, porque todo esto ha sido como harina de otro costal, pero vamos a ir a nuestro tema, porque vamos a hablar de estar preparados para el cielo. ¿Y cómo sabemos que estamos preparados para el cielo? Lo primero que tenemos que saber es si te estás preparando para el cielo, porque yo tengo que decirte algo que a lo mejor no lo habías pensado hasta ahora. Si no te estás preparando para el cielo, lo que queda es que te estás preparando para el infierno. Si no te preparas para el cielo, te preparas para el infierno. Porque estos son los dos lados de la misma moneda. O estás siendo influenciado por el reino de los cielos, o estás siendo influenciado por el otro reino. Así que lo que vos necesitas en esta noche, abrir los ojos, poner atención para saber si te estás preparando para el cielo, si todo el conjunto de tu vida te está haciendo preparar para el cielo. Porque no es solo el momento de la reunión, no es solo el momento de orar y leer la Biblia en tu casa, todo el conjunto de tu vida,
todo tu contexto debe encaminarse, debe enfocarse en la misma cosa, en la misma situación. Prepararte para el cielo. Todo lo que Dios permite que vivas y que hagas tiene que tener que ver con eso. Cuando hay alguna cosa que afecta tu preparación para el cielo, eso debe ser cortado de tu vida. El Señor mismo dijo, es mejor que cortes incluso uno de tus miembros antes de que, por quedarte con uno de esos miembros que te son de tropiezo, no entres al cielo. ¿Por qué tenemos que preguntarnos si me estoy preparando para el cielo? ¿Por qué tengo que estar segura de que no me estoy preparando para el infierno? ¿Por qué estoy hablando del infierno? ¿Por qué empiezo tan lindo este mensaje? Porque el punto es que hay dos destinos eternos para el alma. Uno es el cielo y otro es el infierno. Y uno de esos dos destinos puede llegar a ser el tuyo. Y como te decía, si no te preparas para el cielo, te estás preparando para el infierno. Y tenés que pensar en el infierno porque podría llegar a ser tu destino eterno si no lo estás considerando. Si no estás pensando en el infierno, podría llegar a ser tu destino eterno. La mentira mejor cuidada y más propagada por el infierno es que el infierno no existe. Si vos no crees que el infierno existe, entonces no te vas a preocupar de qué es lo que estás haciendo con tu vida. Pero lamentablemente la Biblia nos habla tanto del cielo como del infierno. Y esa es otra razón por la que tenemos que mencionar el infierno si vamos a hablar del cielo. Porque el Señor que nos habló del cielo, que nos habló mucho del cielo, también habló del infierno. Junto con la enseñanza del cielo, Él nos enseñaba acerca del infierno. Y cuando uno lee la Biblia, quien aporta mayores datos acerca del infierno es Jesucristo. No lo vamos a ver a esto ahora, tal vez en algún otro momento, pero Jesucristo es el que nos enseña cómo son las condiciones ahí en el infierno. En las diferentes parábolas, sobre todo Mateo 25, 24 y 25, podés encontrar ahí acerca de lo que el Señor dice acerca del infierno. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta si queremos prepararnos para el cielo. ¿Cuántos quieren prepararse para el cielo? Estoy viendo por fe manos levantadas ahí y algunas otras aquí también. Bien, entonces, si querés prepararte para el cielo, debes hacer lo siguiente. Lo primero que tenés que hacer es hacer de Cristo el Señor de tu vida. Y seguramente que vos estás pensando, bueno, esta es la parte para los que nunca escucharon el Evangelio. Y sí y no. Sí es para los que nunca escucharon el Evangelio, pero está atento porque también es para vos. Mirá lo que dice Romanos, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que para ser salvo necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. No solo que es nuestro Salvador, sino que aún más importante, que Él es nuestro Señor. Porque Jesús viene para ser el Señor de nuestras vidas. Con ese propósito nos salva, con el propósito de ser el Señor de nuestras vidas. Pero muchos de nosotros, por eso te decía, esto es para todos, muchos de nosotros nos quedamos con que Jesús es mi Salvador. Y continuamos un evangelio vivido desde esa perspectiva, desde que Jesús es mi Salvador. Entonces Él me salvó de mis pecados, me salvó del infierno, me salva de los momentos difíciles, me salva de las enfermedades, me salva, diría el pastor, de mi suegra, si estuviera él dando este mensaje, me salva de todos los peligros, pero el Señor quiere ir más allá de eso. El Señor quiere ser el Señor de tu vida.
Cuando uno tiene a Jesús como Salvador, lo tiene solo para los momentos difíciles de su vida, para los momentos en los que necesita salvación. Pero cuando uno tiene a Jesús como el Señor de su vida, lo tiene para cada momento de su vida, para cada minuto de su día. Y el propósito del Señor, el deseo del Señor, es ser tu Señor. Él quiere señorear en tu vida. Él quiere que tu corazón le pertenezca a Él y a nadie más. Él no quiere ser el matafuego al que recurrí cuando las cosas se pusieron, cuando las papas queman como decimos en Argentina. Que le permitas a Él tener una relación con vos, porque en esa relación se basa tu preparación para el cielo. Si querés tener un pasaje seguro al cielo, tenés que recibir a Jesús en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida. Si todavía no lo hiciste, quédate ahí escuchando, mirando, porque hoy vas a tener la oportunidad de hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer entonces, si queremos prepararnos para el cielo, es hacer de Cristo el Señor de mi vida. Y espero que medites sobre esto, aquellos que ya hemos hecho nuestra famosa oración de fe, que podamos meditar sobre esto. Si Jesús es el Señor de nuestra vida, si Él es el que está guiando el timón de mi barco, si Él es el que está recibiendo todos mis honores, si Él es el que está recibiendo toda mi alabanza, si todo lo que hago con mi vida le está dando honra a Él, que es mi Señor. Lo segundo que debemos hacer si queremos prepararnos para el cielo es estar lleno del Espíritu Santo. Así que lo primero es hacer de Cristo el Señor de mi vida. Lo segundo es estar lleno del Espíritu Santo. Y tenemos un ejemplo muy claro en el pasaje que leímos de Mateo 25, capítulo 1 al 13, donde nos habla de las vírgenes. Había 10 vírgenes y las vírgenes representan a la iglesia, a las iglesias, pero también representan a las personas dentro de la iglesia. Algunos dicen, y hay iglesias que están llenas del Espíritu Santo y iglesias que no están llenas del Espíritu Santo. Yo no haría tan en conjunto esa situación. Yo creo que dentro de las iglesias hay cristianos que se han llenado del Espíritu Santo y cristianos que no se han llenado del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice más adelante en el libro de Mateo, habrá 2 mujeres moliendo en el molino y una será tomada y la otra será dejada. En el mismo contexto de situación hay personas que están llenas del Espíritu Santo y personas que no lo están. Por eso que debes analizarte. Estoy llena del Espíritu Santo porque todas nos vamos a despertar. El llamado nos va a llegar a todos. Todos nos vamos a despertar como las 10 vírgenes despertaron. Todas estamos dormidas. Toda la iglesia ha estado dormida en este tiempo. Este ha sido un problema de muchos de nosotros, los pastores, en este tiempo. Yo creo que 2 décadas atrás nos preguntamos los pastores qué pasa, el compromiso del feligrés, del creyente, del Hijo de Dios, no es como el que era antes, no se recibe el Evangelio como antes, las personas no practican la fe como antes, los creyentes no solo que no son fieles como antes, sino que no son vencedores como antes. No crecen espiritualmente como antes. Había toda una diferencia en estos últimos años de lo que era antes el compromiso de fe cristiana con lo que ha sido en estas últimas 2 décadas. Hemos estado viviendo casi una religión de obras muertas, pero el Señor vino a despertarnos. El Señor vino a despertarnos y yo estoy segura que la iglesia se ha despertado. Ahora, la situación no es si estamos dormidos o no, la situación es si hemos sido llenos del Espíritu Santo. Si en medio de esa somnolencia que teníamos todas las iglesias y todos los creyentes, que fue un periodo en el plan de Dios, dentro del plan de Dios, porque por eso el Señor lo dejó escrito en esta parábola, fue un periodo dentro del plan de Dios, pero si en ese periodo hemos seguido siendo llenos del Espíritu Santo, porque esto fue lo que pasó con las vírgenes. Algunas dormían, pero todas dormían, pero algunas de las que estaban dormidas estaban siendo llenos del Espíritu Santo mientras dormían, porque aún había una comunión
de la Virgen con el Hijo, con el Señor de sus vidas, porque habían hecho de Jesús no solo el Salvador, sino el Señor de sus vidas. Si en este tiempo has sido lleno del Espíritu Santo, entonces estás preparado. Despertate y no te preocupes por el resto de las trompetas que suenen, porque el Señor te va a llevar consigo a los cielos. Ahora, si no tenías aceite, apúrate, porque llega un momento en el que cuando quieras buscar aceite, ya no va a haber tiempo. Se te va a pasar el tren. Así que prepárate y sé lleno del Espíritu Santo. Decirle al que está al lado, llenate del Espíritu Santo. Así lo animás para que se llene del Espíritu Santo. Mirá lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 acerca de ser lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo... Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia. Hay un texto paralelo en 2 de Corintios capítulo 1, 21 y 22, si querés anotarlo y después leerlo. También habla de las arras y del sello del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo como manera de garantía de que vamos a ir al cielo con Él. Jesucristo dijo: yo me voy, pero voy a mandar el Consolador. Le dijo a los discípulos: no se vayan de este lugar hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, cuando fue recibida en el aposento alto en Pentecostés, fue garantía de que Jesucristo había llegado al cielo. Y en el capítulo 14 de Juan, Jesucristo dijo: yo voy a la casa de mi Padre y voy a prepararles morada para que cuando estén listas, yo venga y los tome a ustedes conmigo para que vayan a vivir eternamente conmigo. Y la garantía de que Jesucristo nos llevaría una vez a los cielos fue la venida del Espíritu Santo. Porque la venida del Espíritu Santo nos garantiza a nosotros que Jesús llegó al cielo y está haciendo moradas con el Padre para nosotros. Entonces, el tener el Espíritu Santo en mi vida, el estar lleno del Espíritu Santo, es lo que me garantiza que cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, yo esté con Él en los cielos como Él lo ha prometido. Amén. Efesios 5, 18. Sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. Dejen de mirar lo que es aquí natural. Dejen de buscar los placeres de la tierra y comiencen a mirar arriba y a ser llenos del Espíritu Santo, porque Cristo viene a buscar a aquel que esté lleno del Espíritu Santo. Aquel que sea parte de la iglesia de Cristo y se llene del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver también con hacer de Jesús el Señor de mi vida. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con cuánto control de mi vida le doy yo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es una cosa líquida que yo puedo tener acá medio vaso y agrego otro poco y entonces lo lleno. No tiene que ver con eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ver con que la cantidad de espacio que yo le doy en mi vida. No es cuánto Él me va a llenar, sino cuánto espacio le voy a permitir yo que Él tome de mi vida. Si realmente le has dado al Señor el señorío, valga la redundancia, de tu vida, si realmente has hecho de Jesús el Señor de tu vida, el Espíritu Santo ha llenado tu corazón. Eso es seguro. Pero si has tenido a Jesús solo como el Salvador de tu vida, como aquel que puede librarte, que puede ayudarte, que puede sostenerte, entonces todavía necesitas ser más lleno del Espíritu Santo. Lo primero que tenés que hacer para estar preparado para el cielo es hacer de Jesús el Señor de tu vida. Lo segundo es ser lleno del Espíritu Santo. Y lo tercero es recordar estas palabras. Y vamos a ir a Mateo, versículo 12, dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Parte del Padre Nuestro.
La primera palabra que tenés que recordar es la palabra perdón. Si vos querés estar preparado para la ciudadanía del cielo, necesitas ser una persona que ha recibido el perdón de Dios. Pero además de haber recibido el perdón de Dios, como ya dijimos, hacer de Jesús el Señor de nuestras vidas, también tiene que haber aprendido a dar perdón. La palabra de Dios dice que somos perdonados en la medida que nosotros perdonamos. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón, se me ocurrió esto, mira, yo creo que la falta de perdón son las piedras que pavimentan el camino al infierno. Las personas que no perdonan no tienen un pasaje al cielo, tienen un pasaje al infierno, porque el que no perdona no tiene perdón de Dios. El que no perdona no recibe perdón de Dios. Así que cada día limpia tu corazón. Mira, yo cada día me analizo y digo, Señor, ¿a quién más tengo que perdonar? Sobre todo, viste que hay días que vos decís, ¿qué pasa? Que parece que oro y me cuesta llegar a tener esa comunión con Dios. Entonces yo sé que la falta de perdón corta la comunión con Dios. Porque el Señor dice, si vas a traer tu ofrenda al altar y tienes algo contra tu hermano, primero andá y arreglá lo que tenés contra tu hermano y después vení y adorame. No podemos adorar a Dios si hay rencores o falta de perdón en nuestro corazón. Entonces cada día es necesario que vos analices tu corazón y que cada día perdones. Y si hay alguna cosa que te ha dañado mucho y te lleva tiempo perdonar, perdonala todos los días en la presencia de Dios hasta que Él termine de vendar esa herida. Pero perdoná, porque si no perdonás, no vas a ser perdonado. La otra palabra que necesitas recordar es la palabra discernimiento. El pastor predicó el día domingo sobre el libro de Jonás, digo bien, el día domingo sobre el libro de Jonás, y el Señor le estaba dando una oportunidad a Nínive, y Jonás estaba enojado porque Nínive eran sus enemigos. Lo que menos quiere uno es que Dios salve a sus enemigos. El pastor diría a la suegra, otra vez. Israel había sido invadida por Nínive cientos de veces. Y eran sus enemigos que les habían causado dolor. Y el Señor le manda a Jonás con un mensaje de salvación, de perdón de pecado. Jonás estaba enojadísimo. ¿Por qué? Porque él no había perdonado a los ninivitas. Pero de lo que vamos a hablar ahora es del discernimiento. Entonces el Señor le dice, cuando le muestra toda la ilustración de la calabacera que nace en un día para que le dé sombra y en una noche muere, y Jonás se enoja tanto por la calabacera, el Señor le dice en Jonás capítulo 4 versículo 11, dice, no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. El Señor le está diciendo, estas personas de las que vos te estás enojando porque yo los quiero salvar, porque yo les quiero dar, como decía el pastor, otra oportunidad. Estas personas son malas, actúan mal, han lastimado a mi pueblo porque no tienen discernimiento, porque no entienden bien lo que es el bien y lo que es el mal. Estas personas no tienen discernimiento. Y cuando nosotros miramos este pasaje, a veces lo pasamos muy por alto y no lo entendemos del todo, pero el problema es que la falta de visión espiritual hace que las personas no disciernan entre el bien y el mal. Y eso es lo que necesitamos pedirle al Señor en este tiempo. Si vos querés estar preparado para el cielo, necesitas hacer de Cristo el Señor de tu vida. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo y necesitas recordar estas dos palabras. La primera, perdón. Y la segunda, discernimiento. Decir al Señor, Señor, quiero tener discernimiento en este tiempo, porque el Señor mismo nos dice en su palabra, Pablo nos decía en 2 de Timoteo capítulo 3, que en estos tiempos, estos últimos tiempos, serían tiempos peligrosos. ¿Tiempos peligrosos para quién? Sobre todo tiempos peligrosos para la iglesia,
para los hijos de Dios. El mismo Señor dijo, vendrán falsos profetas, en el libro de Mateo capítulo 24, que engañarán aún a los escogidos si les es posible. Entonces necesitamos tener discernimiento. ¿Cómo va a venir un engaño? ¿Cómo pueden engañar a un escogido? Si te ubicás en el jardín del Edén, cuando la serpiente engañó a Eva, es lo que dice la palabra de Dios, engañó a Eva. Eva, dice en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 6, vio que el árbol era bueno y agradable para comer. Eva vio que era bueno. ¿Cómo podía ser bueno? El árbol podía ser bueno, pero ir a comer era lo malo. Entonces el diablo envolvió una cosa que era mala en el paquete bueno y se lo entregó a Eva. Y Eva, porque vio que era bueno, lo comió. Y hermano, hoy en día, desde hace varios años atrás, hay un evangelio que se está vendiendo como en un paquete bueno, pero que por dentro es malo. ¿Sabes por qué es malo? Porque no te prepara para el cielo. Porque te hace mirar lo temporal, te hace mirar lo terrenal. Estás en el evangelio, estás en la iglesia de Jesucristo, estás con los hijos de Dios por todas las bendiciones que Dios te puede dar, por todo lo que podés recibir según ese evangelio. Pero no estás con Dios porque Jesús es el Señor de tu vida. No estás en la iglesia porque Jesús es el Señor de tu vida. No le has dado tu vida al Señor. Entonces necesitamos tener discernimiento, no solo sobre ese evangelio al que llamamos populista, sino también sobre todas las cosas nuevas que van a aparecer. Porque en este último tiempo, en este tiempo peligroso que hemos comenzado a vivir, se van a levantar muchísimos falsos profetas, se van a levantar muchísimos engaños. Habrá muchas cosas que parezcan buenas, porque ya se está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero habrá muchas cosas que incluso a tus ojos parezcan buenas, pero que te van a llevar a un final de muerte. Efesios capítulo 1, otra vez Efesios capítulo 1, versículo 18, dice, leemos 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto es lo que necesitamos pedirle al Señor. Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender bien, discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Para empezar, que deseches todo lo que ya sabes que es malo. Porque hasta el momento los cristianos habían sido un poco permisivos, permitiéndose algunos pecados, permitiéndose algunas cosas que estaban mal. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice, les pido que atiendan a su salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. No es que te pierdas, que te caigas, sino que te deslices. El deslizamiento es algo sutil, es algo que va por etapas, que no es de un momento para otro, no es un tropezón, me caí, bueno, me vuelvo a levantar y sigo. El deslizamiento es algo que no notás. Y esto es lo que necesitamos entender en este tiempo. Tener la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, para poder estar listos para el cielo. Segunda de Corintios, quiero que leamos este pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. 11:3 de Corintios dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Engañó a Eva. Pablo ya estaba anunciando que los cristianos de los últimos tiempos podían ser engañados. En todas las épocas, Satanás ha intentado engañar a los cristianos, pero en los últimos tiempos, Satanás va a emplear toda su artillería
para engañar a los cristianos. Mirá lo que dice versículo 13, 11, 13 ahora. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, o sea, no es extraño, no es para sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En los últimos tiempos, muchos de los que prediquen, muchos de los que enseñen acerca de Jesucristo, del reino, serán falsos maestros, falsos apóstoles, disfrazados de buenos ministros. ¿Te das cuenta? Disfrazados de buenos ministros, ministros de justicia. ¡Ay, qué bueno que es ese pastor! ¡Ay, qué bueno que es ese hermano! Fíjate a dónde te está conduciendo. Fíjate qué camino te está mostrando. Porque a veces el que parece bueno es precisamente el que se está disfrazando. A veces el paquete que ves bueno contiene algo que no es bueno. Jesucristo era un hombre manso y humilde. Pero cuando le dijeron, maestro bueno, ¿qué haré para que herede la vida eterna? El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Creo que no le gustó al Señor que le dijeran bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Él tenía muy claro que las palabras que él daba eran fuertes. Incluso algunos se iban y los apóstoles le decían, Señor, cambia la manera de hablar que la gente se va. ¿Se quieren ir ustedes también? Le dijo el Señor. O sea que no busques lo bueno, busca lo correcto. Busca lo que te sacuda de la silla. Busca lo que te haga sentir que necesitas un cambio. Busca lo que te haga crecer, madurar, estirarte hacia el cielo. No busques lo que te hace sentir cómodo, porque lo que te hace sentir cómodo es un engaño. Lo que te hace sentir cómodo, tranquilo, es un engaño. Pero si la palabra de Dios, y yo espero que esto pase con esta palabra, te está motivando a que haya cambios en tu vida, incluso cambios que duelan, cambios que hasta el momento hubieras dicho no. Si la palabra de Dios te está motivando a esto, y yo sé que hay personas que están sintiendo esto, hace mucho que estoy sintiendo que hay personas que están sintiendo la necesidad de cambiar en algún aspecto de su vida, pero tienen temor. No se animan porque es algo que puede causar un movimiento en su vida y en su familia. Pero si es para que esa decisión y ese cambio te lleve al cielo, necesitas tomar la decisión hoy. Porque Jesucristo está en las puertas. Podría venir en este mismo instante. Porque todo el escenario para que el anticristo aparezca está listo, está preparado. El anticristo puede aparecer mañana. Entonces Jesucristo tiene que venir un ratito antes. Al menos un minuto antes. El Señor tiene que llevarnos. Así que prepárate. Prepárate. ¿Estás preparado para el cielo? ¿Estás listo para que el Señor te venga a buscar? ¿Estás con la antorcha encendida? Había una antigua canción que decía, cuando el Señor llegue quiero estar con mi lámpara encendida. Y es lo que refleja el pasaje que leímos. Tenemos que tener el aceite para poder encender la lámpara. Si no tenemos el aceite para poder encender la lámpara, entonces el Señor no va a ver dónde estamos. ¿Te das cuenta? Imagínate, un avión bajando y queriendo aterrizar. Si no están las antorchas o las luces prendidas de la pista en la que tiene que aterrizar, no ve por dónde. Pero las luces son las que le indican. Y nosotros debemos ser antorchas encendidas en la noche oscura del pecado que ha oscurecido esta tierra y este mundo, para que cuando Cristo venga pueda descubrir tu luz y arrebatarte con él. Mateo, vamos a volver a nuestro pasaje de Mateo, capítulo 25. Pero vamos a leer para terminar versículo 31, Mateo 25, 31. Como decíamos al principio, si no te estás preparando para el cielo, te estás preparando para el infierno. Aunque no lo hagas conscientemente, pero son dos caminos únicamente que podemos tomar aquí en esta vida, porque nuestro destino eterno se decide aquí en la tierra, no después que partas de ella. Este es el lugar
para elegir la puerta por la que vas a entrar, si la ancha o la angosta, si el camino ancho o el camino angosto. Si no te preparás para el cielo, te preparás para el infierno. Mira lo que dice Mateo 25, capítulo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono